En este vídeo vamos a tratar de obtener soluciones para el átomo de hidrógeno cuando el valor de n es superior a 1 y vamos a descubrir lo que conoceremos como polinomios de Laguerre. Bien. Bien, para estudiar el átomo de hidrógeno cuando n es mayor que 2, vamos a tener que hacer uso de los polinomios de Laguerre, ¿de acuerdo? Recordemos lo siguiente. Bien, recordemos que en coordenadas esféricas, pues estas eran las soluciones generales. Esto de aquí serían los armónicos esféricos y esto otro de aquí sería la función. ¿De acuerdo? Entonces, siempre sucede cuántica, hay dos visiones. Uno tenemos la visión en el espacio de posiciones, que es la visión de Schrödinger. Y luego tenemos la visión en el espacio de Hilbert. Entonces, en el caso de la visión de Schrödinger, normalmente, que es la más intuitiva, la que más se trabaja en los libros de texto, tenemos que resolver ecuaciones diferenciales, que básicamente consiste en, según las variables que nos salen en el problema, aquí por ejemplo tenemos la R, la teta y la phi, tenemos tres variables independientes, pues básicamente el truco es poder separarlas para poder resolverlo, es decir, colocar una parte que depende de X a un lado y una parte de Y que depende a otro. Entonces la constante que vamos a usar nos va a dar un autovalor, lo que sería un autovalor en el espacio de Hilbert, ¿vale? Una magnitud que se conserva. En la visión del espacio de Hilbert, donde la función de onda son espacios del tipo vectorial, son autovalores, la posición es un operador y este operador tiene una serie de autovalores y así todos los operadores, la oposición, el momento, la energía, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, estos autovalores que se obtienen de los operadores son las constantes de separación de las ecuaciones diferenciales en la representación de momentos, ¿no? Entonces, según donde nos interese, entonces cada vez que separamos esta ecuación de aquí y ponemos todas las variables en un lado y todas las variables, por ejemplo, en phi en el otro, pues obtenemos un valor que se conserva, que en el fondo es un autovalor y son un grupo de observables que se llama conjunto completo de observables que conmutan, que tienen que conmutar para poder expresarlo. Bueno, en este caso la X y la P no conmutan, pero si así fueran, pues en este caso nos sale N, que es la energía, L, el momento angular, M, el momento magnético, el spin, los que hagan falta, ¿vale? Pero esta de aquí sería la relación, no nos olvidemos. Bien, pues habíamos llegado a lo siguiente. Bien, esto sería la parte de la función radial, que recordemos que esta es una parte de la solución total, que es la siguiente, que es una parte de esta parte de aquí. Y esto lo conocemos perfectamente, que son los armónicos esféricos. Y para solucionar esto de aquí, que es lo que todavía no hemos acabado de solucionar, necesitábamos introducir una serie de constantes que eran magnitudes que se conservaban y que en este caso serán autovalores de un conjunto completo de observables que conmutan, que determinarán los estados en el átomo de hidrógeno, como serían la N, la L, ¿vale? El módulo del momento angular y el momento magnético. Habría que añadir luego el spin, ¿de acuerdo? Pero bien, para resolver esta parte habíamos hecho esto de aquí, ¿de acuerdo? Y esto de aquí, después de haber sustituido, hay que buscar el vídeo anterior, hace unos pocos vídeos, justo antes de teoría de perturbaciones del átomo de hidrógeno, habíamos obtenido que esto era un polinomio y el polinomio tenía una relación de coeficientes que era la siguiente. Y aquí, que no me cabe, multiplicado por a sub j. Entonces, vale, es una relación recursiva donde serían los factores del polinomio para que esto de aquí convergiera y fuera una solución totalmente normalizable, ¿de acuerdo? Entonces tienen que acabar en un sitio para que esta serie, la serie polinómica, pueda ser convergente, y hay una relación de j máximo donde está relacionada con ya algunos números cuánticos que conocemos para determinar que son autovalores del conjunto completo, observables que conmutan, que determinan el sistema, ¿vale? Este es el n, el valor, un número cuántico principal de la energía, y este es el del momento angular, ¿vale? El de los armónicos esféricos. Entonces, esto de aquí, que es el término máximo del polinomio, que hace que se trunquen todos estos coeficientes, pues tiene esta relación con estas otras dos constantes, ¿de acuerdo? Pues bien, sabíamos que la energía venía dado por lo siguiente.
Bien, y este sería la energía del estado fundamental del átomo de hidrógeno. Y en el último vídeo habíamos sido capaces de, dando algunos valores, por ejemplo, n igual a 1, L sale 0. Claro, L tiene que tener un valor que nos lo había dado la relación recursiva, que tiene que ser un valor inferior a n para que se pueda truncar el polinomio y ser normalizable, ¿de acuerdo? Vemos que tenemos esta relación de aquí, y entonces L tiene que ser 0 y m, que no puede ser mayor en módulo que L, pues también tiene que ser 0. Entonces habíamos escrito esta solución, que era la siguiente, es decir, es la 1, 0, 0, que la escribíamos así, donde A era el radio de Bohr, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos estamos planteando, ¿qué podemos hacer cuando el 1 ya no es 1, sino toma, por ejemplo, el valor 2? L puede tomar el valor 1, por ejemplo, ya no es igual a 0, también puede ser 0. Y la m, claro, la m puede ser igual a menos 1, 0, 1, o también igual a 0, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Primero, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la energía toma ahora este valor, tiene un valor inferior, ¿vale? Porque está dividiendo por 2 al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a usar la serie recursiva, a ver qué soluciones nos dan. Esta era la serie que daba los términos de los polinomios en función del anterior. Este sería el término y el siguiente en el orden sería, bien, si tomamos con n igual 2, n igual 0, que es uno de los posibilidades que tenemos, o la otra posibilidad, L igual 1, para que sea normalizable la función. Entonces, primero vamos a ver qué pasa con L igual 0, que lo vamos a hacer haciendo uso de esto de aquí. Es decir, si sustituyo, me encuentro con lo siguiente. Si sustituyo j igual 0, me encuentro con esto, y si sustituyo j igual 1, fíjense que aquí tendríamos, si L vale 0, tendríamos m igual 0, y si L vale 1, tendríamos todos estos estados de aquí. Entonces, bien, tenemos diversas posibilidades con esta n igual a 2 de energía, los menos 3,4 electronvoltios. Tenemos 4 estados. El primero, tenemos 4 estados posibles, es decir, el sistema es degenerado en energía, ya que todos estos 4 estados tienen el mismo valor para la energía, pero pueden coexistir porque tienen diferentes números. Las combinaciones de L y M son diferentes con la misma N, ¿de acuerdo? Entonces es lo que se llama un sistema degenerado, que según el principio de exclusión de Pauli pueden existir todos estos estados a la vez y todos tener la misma energía. Es decir, la energía no especifica completamente el sistema, porque podemos tener el sistema en 4 sitios diferentes. Necesitamos los otros números cuánticos. Necesitamos el L y el M. Estamos con n igual 2 y L igual 0, primer caso. El término de los polinomios nos quedaría así, y las soluciones de la forma radial serían las siguientes, ¿vale? Esta constante de aquí tendría que obtenerse mediante normalización. Bien, el caso siguiente, que es el caso degenerado, que hay 4 estados con la misma energía. Pues si sustituimos con estos valores en los términos de la serie, nos encontraremos con lo siguiente. Fíjense que las L posibles serán, ¿de acuerdo? Que serían los valores que hacen que se trunque la serie polinómica de este término de aquí, que es el que solucionamos, y que la función de onda sea normalizable, no puede ser infinita. Entonces nos salen estas relaciones para poder obtener una solución, y en este caso, en el caso del n igual 2, pues tiene una degeneración 4, que es lo que hemos. Para cada L tenemos valores para m. Claro, es decir, si L es 0, m vale 0, está claro, solo hay un valor, sale el 1. L vale 2, m puede ser 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Entonces, en este caso sería 2 por 2, 4 más 1, 5 valores. ¿Ven lo que les digo? Entonces, la degeneración del nivel n, tendríamos que sumar la degeneración de cada uno de los niveles, ¿vale? Tendríamos que tomar la degeneración de este de aquí más la de este de aquí y sumarlos. Hacemos el sumatorio. Si hacemos esto, se puede mostrar que es igual a n cuadrado, ¿vale? Bien. Pues las matemáticas nos pueden ayudar con esto y mucho, y nos dicen lo siguiente. Esto de aquí queremos solucionar, se puede al final encontrar una solución de que hay un objeto, un operador, que tiene una serie de derivadas que actúa sobre la función 2ρ, y obtenemos la serie para cada uno de los casos. Y estas soluciones son lo que se conoce como polinomios de Laguerre. Esto de aquí sería igual a lo siguiente. Son una serie de polinomios que son también de carácter recursivo, como la misma serie. Es decir, este de aquí, el Q, está relacionado con el Q menos P
por la aplicación de este operador derivada, los polinomios de Laguerre serán estos términos de aquí. Tendrán esta forma de aquí. ¿De acuerdo? Serían la derivada qésima sobre esto de aquí, que tiene a su vez un grado q. Y no olvidemos que esto es un operador que se aplica aquí al lado derecho, el operador derivada. Y estos serían pues las soluciones. Pues finalmente, estos de aquí serían los polinomios de Laguerre que se van obteniendo para cada uno de los números cuánticos. Finalmente podemos ser capaces de escribir la solución completa del átomo de hidrógeno, que quedaría de la siguiente forma. Bien, y esto de aquí sería la solución completa del átomo de hidrógeno. Fíjense que esta sería la parte de los armónicos esféricos, y todo esto de aquí lo que queda sería la parte radial, ¿de acuerdo? Y miren que esto es un operador que actúa derivando sobre lo que tenemos aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, lo único prácticamente que se puede resolver en mecánica cuántica, así como sistema físico, es el átomo de hidrógeno, que es, pues eso, un protón y un electrón que se atraen eléctricamente. Y miren la forma que tiene. O sea, es una solución analítica pero bastante poco tratable. Es decir, en cuántica realmente todo es con cálculo numérico, porque no hay manera de solucionar las cosas. De lo que se puede resolver a mano, es decir, analíticamente, escribiendo con un papel y un lápiz, hay muy pocas cosas, ¿de acuerdo? Bien, lo dejamos ya por aquí.